Bienvenidos, soy Roberto Torres y vamos a ver en esta oportunidad la forma como vamos a declarar nuestras rentas en el formulario 22 de esta operación renta del año tributario 2018. Esta operación renta se ve marcada por la reforma tributaria, la cual ya hemos visto plasmada en la confección de los registros de rentas empresariales y declaraciones juradas, producto de los regímenes de rentas atribuidas y semi-integrados de los artículos 14A y 14B de la Ley de la Renta. Esa información que nosotros ya procesamos, determinando rentas líquidas imponibles, determinando rentas atribuidas, asignando retiros y dividendos a los distintos registros de rentas empresariales y asociándolos a los respectivos créditos, nos toca ahora informarla en la declaración de renta en el formulario 22. Para eso tenemos que confeccionar tanto la declaración de renta de las empresas, las sociedades, como las de los socios y accionistas, para lo cual hemos integrado directamente nuestros sistemas de los regímenes de rentas atribuidas y semi-integrados con el sistema de declaración de renta del formulario 22, de tal forma de poder traspasar la información en forma directa de las declaraciones juradas a las declaraciones de renta, evitando con esto problemas de transcripción y asegurando que la información que estamos incluyendo en las declaraciones de renta de socios, accionistas y sociedades coincide con la información que nosotros entregamos a Servicio de Impuestos Internos mediante las declaraciones juradas. Para esto, los invito a que veamos en la práctica la operación del sistema de renta y cómo podemos construir las declaraciones de acuerdo al nuevo formato del formulario 22 de este año tributario 2018, que ya incorpora las modificaciones producto de la reforma. Para ver la confección de la declaración de renta del formulario 22, utilizaremos nuestro sistema de renta, el cual está controlado con un usuario y contraseña, de tal forma de permitir el acceso solo a las personas autorizadas. Esta versión, la versión 38.1/02, es la versión que ya se encuentra certificada por el Servicio de Impuestos Internos para poder enviar las declaraciones vía Internet. Una vez que nosotros entramos por primera vez al sistema, podemos crear nuestros contribuyentes. En este caso vamos a crear un contribuyente nuevo, le vamos a poner un root ficticio, que va a ser una prueba, y le vamos a poner un nombre, y algunos otros datos de identificación que son necesarios para poder confeccionar la declaración de renta, dado que la identificación del contribuyente es uno de los datos indispensables que tienen que ir dentro del archivo de la declaración. Aquí estamos creando un contribuyente de Santiago. Le informamos algún giro, algún código de actividad económica, del clasificador de actividades económicas del Servicio de Impuestos Internos, la forma de determinar la renta, que puede ser de esta gran variedad, que no tiene contabilidad, contabilidad completa, contabilidad simplificada, un contribuyente de segunda categoría, contribuyentes de los artículos 14A, B, C1, C2, 14 ter A o 14 ter 1. Aquí tenemos la gama completa para poder identificar y caracterizar a nuestro contribuyente. En este caso, don Juan Pérez, de un contribuyente de segunda categoría, a quien le vamos a confeccionar principalmente su declaración de renta de global complementario. Podemos informar aquí también diversas franquicias tributarias que puedan tener los contribuyentes, de tal forma de informarlas en el formulario 22. Si se tratara de un contribuyente persona jurídica, ¿no es cierto?, tenemos que informar los datos del representante legal y el contador, y en el caso de que vayamos a terminar una declaración de renta que nos dé como resultado una devolución de impuestos, podemos informar también los datos de la cuenta en la que solicitaremos el depósito. Una vez que hemos ingresado la información necesaria, cerramos esta ventana y podemos seleccionar
a nuestro contribuyente recién creado. En esta ventana aparecerán todos los contribuyentes que hayamos creado. En este caso tenemos uno, que lo vamos a seleccionar, y nos va a presentar el sistema el formulario 22 en pantalla. Este formulario está dividido en distintas secciones. Tenemos la sección de las rentas de global complementario adicional y las subsecciones de las rentas afectas y las rebajas y los créditos. Por otro lado tenemos la sección de los impuestos a la renta con el impuesto determinado y las deducciones. Y finalmente la sección del resultado de la declaración, que puede darnos un impuesto a pagar o una devolución. También tenemos información del reverso del formulario que tendremos que ingresar en la medida que corresponda al tipo de contribuyente. En este caso vamos a comenzar ingresando información en el global complementario de nuestro contribuyente. Aquí tenemos una primera novedad en este formulario del año tributario 2018, y es que la información de los créditos asociados a las rentas afectas a global está separado en créditos con obligación de restitución y créditos sin obligación de restitución. ¿Ya? Tenemos la tradicional línea 1 que corresponde a los retiros, la línea 2 que corresponde a los dividendos, la línea 3 que corresponde a los gastos rechazados, la línea 4 a rentas presuntas. ¿Ya? La línea 5 ya cambia con respecto al formulario del año anterior, dado que ahora en la línea 5 tenemos rentas atribuidas. En la línea 6 tenemos otras rentas propias o de tercero. En la línea 7 tenemos rentas atribuidas propias o de tercero provenientes de empresas sujetas al artículo 14 ter, letra A. Rentas percibidas del artículo 42, número 2, honorario, y 48, que son las remuneraciones de directores, que antiguamente estaban en la línea 6. Las rentas de capitales mobiliarios, que estaban en la línea 7, ahora se encuentran en la línea 9. Y así tenemos que las líneas se corrieron hacia abajo, producto de la incorporación de las rentas atribuidas. Bueno, vamos a ingresar información de retiros. Supongamos que nuestro socio, don Juan Pérez, es socio de una empresa y en esta empresa realizó retiros. Para eso nosotros identificamos la empresa, podemos ponerle el RUT o simplemente el nombre, el número de certificados es que lo tenemos, y tenemos que ingresar los retiros en los meses en que ocurrieron para que el sistema los actualice por el factor correspondiente. En el caso que nosotros contemos con el total actualizado, simplemente lo ingresamos en diciembre. Supongamos que don Juan tuvo un retiro total anual de 15 millones de pesos. Lo ingresamos en diciembre y el sistema lo totaliza. Luego podemos nosotros informar si es que don Juan tuvo retiros exentos durante el año y si estos retiros, tanto los afectos como los exentos, tienen asociado crédito por impuesto de primera categoría. Como decíamos, el crédito por impuesto de primera categoría debemos clasificarlo si corresponde a un crédito con la obligación de restitución o sin la obligación de restitución. Esta información obviamente está contenida en el certificado que están obligados a emitir las sociedades para que los socios y los accionistas puedan confeccionar su declaración de renta. Nosotros podemos ingresar aquí este crédito por impuesto de primera categoría indicándole si tiene la obligación de restitución y si es con o sin derecho de devolución. Y lo mismo, si no tiene la obligación de restitución, si tiene o no derecho a devolución. El sistema incorpora algoritmos de validación de tal forma que si nosotros incorporamos un crédito excesivo, el sistema nos va a validar y nos va a informar que estamos sobrepasando los límites aceptables determinados por la ley. En este caso nos dice que nuestro crédito correspondiente a este retiro de 15 millones no puede superar la cifra de 5.134.215. Con esa forma nos aseguramos de no ingresar información errónea en nuestra declaración de renta, porque obviamente un crédito excesivo haría que el Servicio de Impuestos Internos nos objete la declaración. En este caso vamos a utilizar un crédito de 5.134.215. Le vamos a poner
con restitución y con derecho de devolución 5 millones. Y le vamos a poner sin obligación de restitución 134.000 pesos. De esa forma, nosotros vamos a ingresar los retiros que el socio haya realizado de las empresas en las cuales posee participación. Y el sistema nos entrega el total actualizado de los retiros y los créditos con obligación de restitución y sin obligación de restitución. Aquí ya podemos ver que el sistema inmediatamente ha reflejado una declaración de renta en base a la información que nosotros vamos ingresando. En la línea 14 se traslada el incremento, que recordemos a partir de este año el incremento siempre será igual al crédito, no como en años anteriores en que dependiendo si los socios habían retirado rentas netas o rentas brutas del FUT, el crédito y el incremento podían ser diferentes. En esta oportunidad los créditos e incrementos siempre van a ser iguales, por lo tanto la suma de los 5 millones más los 134.000 corresponde a lo que tenemos que declarar e incorporar a nuestra base imponible como incremento por impuesto de primera categoría. El sistema nos totaliza los retiros más su incremento y nos da la base imponible de global complementario. En la siguiente pestaña nosotros podemos ver el impuesto global complementario calculado de acuerdo a la tabla vigente para este año tributario 2018 y vemos en la línea 27 que ya tenemos el reflejo de este crédito sin obligación de restitución. Es importante señalar aquí que el crédito asociado a los retiros, en este caso que tiene la obligación de restitución, debe ser informado por su monto completo, o sea, el 100% del crédito se asigna en la línea 1, el código 1024, y en la línea 14, en el código 159. Aquí se informa el 100% del crédito, aunque tenga obligación de restitución, porque la restitución de ese crédito se realiza en la línea 27, donde se determina el débito fiscal por restitución del crédito por impuesto de primera categoría. Entonces aquí el sistema de forma automática nos está calculando la restitución que corresponde al 35% del crédito con obligación de restitución. Entonces tenemos un impuesto global complementario determinado de 629.000 pesos, más un débito fiscal por la restitución de 1.750.000, lo que nos da, a lo que se deduce el crédito por impuesto de primera categoría, que eran los 5.134.000, y nos da como resultado final una devolución de impuesto global complementario de 2.754.055. Esta devolución corresponde al crédito que tienen asociados los retiros. Y si nosotros revisamos, podemos ir al resultado y vemos que nuestro formulario 22 refleja una devolución que el Servicio de Impuesto Interno depositará en nuestra cuenta corriente, cuenta de ahorro, etcétera, que hayamos identificado en los datos del contribuyente. De esta forma nosotros podemos ir incorporando diferentes conceptos. Por ejemplo, podemos incorporarle gastos rechazados. Tenemos que informar el RUT de la empresa en la cual se incurrieron los gastos rechazados. E informamos el tipo de gasto y su monto. Esto también está informado en los certificados que emiten las empresas, de tal forma que los socios puedan declarar estos gastos rechazados que son atribuibles a ellos, o sea, son gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21, los cuales, además de estar grabados con impuesto global complementario, están afectos a una tasa adicional de un 10% que se declara y el sistema calcula en la línea 28. En esta línea 28 se debe declarar una tasa adicional del 10% de impuesto global complementario sobre los gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21 que hemos incorporado en la línea 3. Este cálculo lo hace el sistema y lo incorpora en la declaración del socio. De esta forma, el sistema, pueden ver ustedes, tiene incorporadas todas las modificaciones que ha habido al
a la ley de la renta, permitiéndonos declarar, confeccionar la declaración de renta de los socios y de las sociedades también. ¿Ya? Aquí podemos nosotros declarar los dividendos, podemos tener dividendos por 1.250.000. De la misma forma informamos los créditos, en el caso de las sociedades anónimas que deben tributar en régimen de renta semi-integrado del artículo 14b, los créditos van a ser con restitución en la medida que se hayan imputado al RAI del ejercicio, o pueden ser sin restitución en el caso que se hayan imputado al SAC de acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí un SAC acumulado, por lo tanto este crédito no tiene obligación de restitución. Vamos a ver cuánto es el máximo que nos permite la ley, lo cual es avisado por el sistema, son 427.851. Y de esa forma nos aseguramos de no poner un crédito excesivo. De esta forma nosotros vamos a ir línea por línea incorporando la información que está reflejada en los certificados que hemos recibido de las sociedades, o la información que podemos obtener desde la página web del Servicio de Impuestos Internos, ya que mediante las declaraciones juradas que han enviado las sociedades, el Servicio de Impuestos Internos nos presenta la información que nosotros debiéramos declarar en nuestro formulario 22. En el caso que las rentas obtenidas por este contribuyente hayan sido procesadas en nuestro sistema de régimen de artículo 14A o 14B, nosotros tenemos la posibilidad de incorporarlas directamente en el formulario mediante la captura de un archivo que generan los sistemas de los regímenes de rentas atribuidas y semi-integrados, de tal forma que nos evitamos la digitación de esta información. Para eso, en la F10 de utilitarios, podemos importar contribuyente de los regímenes 14A y 14B. Le indicamos la carpeta donde están los archivos y el sistema va a buscar dentro de esta carpeta los archivos que correspondan al contribuyente que tenemos seleccionado, ¿ya? En este caso al RUT 2-7. Como encontró archivos, los capturó, los procesó y nos da el aviso que se realizó la importación. Si ustedes se fijan, teníamos retiros por 15 millones, dividendos por 500.000 y gastos rechazados por 1.250.000. Una vez que concluimos la captura, nos encontramos con que tenemos retiros por 37 millones. Podemos nosotros ver ese detalle y nos encontramos con que además de la sociedad 1 que nosotros habíamos ingresado, el sistema ha capturado retiros de distintas sociedades que fueron procesadas con nuestros sistemas de los regímenes de rentas atribuidas y semi-integrados, y ha sido capaz de incorporarlos a la declaración de este socio. De esa forma, si nosotros todos los retiros de este socio los hemos procesado en los sistemas de los regímenes 14A y 14B, el traspaso de la información es bastante sencillo, con lo cual nos evita trabajo y nos evita posibles errores en la transcripción. Otra característica que tiene nuestro sistema es que podemos obtener la lista de contribuyentes que se procesaron en el sistema de renta del año tributario 2017. Es decir, nosotros, si en este momento tenemos solo un contribuyente en nuestro sistema del año tributario 2018, que es el contribuyente que acabamos de crear, podemos pedirle al sistema que importe la lista de contribuyentes que teníamos en el sistema del año 2017. Para eso tenemos la última opción en este menú de utilitarios, importar contribuyentes del año anterior. Seleccionamos esa opción, nos indica que importará solo los contribuyentes que no existan, o sea, si nosotros estamos procesando nuestro contribuyente con RUT 2-7, si existiera en la base de datos del año anterior, la información de ese contribuyente no la va a traer, porque ya tenemos información actualizada en el sistema. Le vamos a decir que sí, que traiga la información de los contribuyentes que no existen, y nos dice que se importaron 203 contribuyentes desde la versión anterior.
Entonces, luego de importar los contribuyentes, el sistema se cierra, debemos abrirlo nuevamente, volvemos a ingresar con nuestras credenciales de usuario y veremos que esta vez en la lista de contribuyentes ya tenemos los 200 y tantos contribuyentes que el sistema importó desde el sistema de renta del año 2017. Es importante destacar que estos contribuyentes han sido creados solamente como contribuyentes del punto de vista de sus datos de identificación, no así sus datos de declaración de renta, dado que en el sistema de renta del año 2017 no podemos tener nosotros información de la renta del 2018. Por lo tanto, la declaración de renta de estos contribuyentes va a aparecer completamente vacía, porque el sistema no tiene de dónde haber sacado del sistema del año anterior la información a declarar en este año. Continuamos con nuestro contribuyente, que era don Juan Pérez. Aquí está don Juan. Y continuamos con nuestra declaración. Aquí podemos ver entonces que tenemos los retiros que debemos informar por él, los dividendos, los gastos rechazados. Tenemos informado las rentas exentas, porque en algunas de estas empresas se informaron retiros exentos. Podemos mirar aquí retiros exentos en esta. En la distribuidora H limitada, ¿no es cierto?, se informó que imputó excesos de retiro de años anteriores a rentas exentas de primera categoría. Estas rentas exentas debemos declararlas en global y posteriormente aplicar un crédito proporcional. El objetivo de esto es aumentar la base imponible para efectos de la escala progresiva de rentas y calcular el tramo adecuado de la tabla de global complementario. Una vez que aumentamos nuestra base imponible de global complementario, se calculó el impuesto global complementario, vamos a dar como crédito una proporción del impuesto en relación al monto de nuestras rentas exentas. O sea, se calcula la proporción, cuánto corresponden estas rentas exentas. ¿Dónde está? Estas rentas exentas sobre el total de la base imponible, y en esa misma proporción se da como rebaja una parte del impuesto global complementario, que en este caso corresponde a 273.641 pesos. Ese cálculo obviamente también lo hace el sistema en forma automática. Y así tenemos que hemos determinado nuestra base imponible global complementario, el impuesto global complementario según tasa, los débitos fiscales por restitución de crédito de impuesto de primera categoría, la tasa adicional por gastos rechazados, el crédito proporcional por rentas exentas, la aplicación de los impuestos de primera categoría con o sin derecho a devolución, y determinamos nuestro global complementario, que en este caso corresponde a una devolución. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema nos indica que tenemos un resultado negativo que corresponde a una devolución de impuestos que será depositado en nuestra cuenta corriente o se remitirá el cheque. Una vez que nosotros hemos determinado nuestra declaración de renta, hemos calculado todas las rentas, los créditos y las rebajas que tenemos derecho, se determina el saldo a pagar o el saldo a devolver y podemos nosotros ya sea imprimir el formulario borrador o generar el archivo para enviar nuestra declaración vía internet. Le decimos que sí, le indicamos si vamos a hacer la declaración original o estamos confeccionando una rectificatoria. La rectificatoria nos va a permitir corregir una declaración que ya hemos enviado. Si nosotros generamos el archivo una vez, no lo enviamos y lo volvemos a generar por segunda vez, siempre va a ser original. Solamente hacemos rectificatoria una vez que ya hemos enviado el archivo de impuestos internos. Mientras no hayamos enviado ningún archivo, siempre vamos a construir archivo original. En este caso, como no lo hemos enviado, vamos a confeccionar el archivo original y el sistema hace los cálculos y genera el archivo de acuerdo al formato establecido por impuestos internos, formato que ha sido certificado por el servicio para que este archivo pueda ser recibido. Si nosotros no estuviéramos certificados, el servicio de impuestos internos no recibiría este archivo con la declaración de renta.
Y aquí el sistema nos indica que se generó el archivo 00002.txt. El 2 corresponde al cuerpo del root del contribuyente. Como en este caso el root del contribuyente es 2-7, el cuerpo del root es el 2, que forma parte del nombre del archivo. Y de esa forma podemos ingresar a la página de impuestos internos, tomar este archivo y enviarlo para que sea procesada nuestra declaración de renta. De esa forma, de una manera bastante sencilla, ingresando en las mismas líneas que ustedes conocen del formulario 22, nosotros podemos reflejar la información tributaria que hemos recibido en los certificados de retiros, de dividendos, de gastos rechazados, y podemos incorporarla a nuestra declaración de renta. En el caso de las sociedades, ¿no es cierto?, que no declaran en global complementario, vamos directamente a las líneas de primera categoría, ¿no es cierto?, sobre rentas efectivas, rentas presuntas, pago voluntario del impuesto de primera categoría, en el caso que tengamos retiros o dividendos que fueron imputados a registros a los cuales no se les asignó crédito por impuesto de primera categoría, podemos realizar el pago voluntario en esta línea, lo cual nos va a permitir que esos retiros o dividendos sí tengan crédito por impuesto de primera categoría. Y así incorporamos la información correspondiente a la declaración de las empresas. En la selección de las deducciones tenemos otras deducciones. Aquí tenemos el remanente del impuesto de primera categoría que se determinó en global complementario, que en el fondo determina la devolución de impuestos resultada en esta declaración. Aquí también tenemos las retenciones de impuestos por los honorarios declarados en la línea 8, correspondiente al recuadro número 1, retenciones por rentas declaradas en la línea 9, correspondiente a los sueldos, etc. Los PPUA, y tenemos información que en general es la misma que existía en el año anterior. Muchas gracias.